Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Cuida tu testimonio. Esto se refiere a ser coherente con lo que dices creer, con ser cristiano. Tu testimonio es la comprobación de que eres cristiano, de que tú eres un testigo de Jesucristo, que lo representas, que crees en Él. Debes cuidar de que tu conducta, de que tu manera de pensar y de actuar sea coherente con ser cristiano. En el podcast anterior hablamos acerca de ese proceso de renovación, de cambio, de que tu vida debe cambiar. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano no es que comiences a asistir a una iglesia y ya eso es suficiente. No, es mucho más. Ser cristiano es que rindas tu vida a Jesucristo. Que tengas esa promesa del Padre en ti, al Espíritu Santo. Es una promesa de Dios para ti y que como resultado de esto, tu vida cambie. Seas como Jesús. Cada vez más pienses como Él. Esa es la labor que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Y así tú serás testimonio a los demás. Con tus hechos, tus acciones, mostrarás a las personas que Jesucristo vive en ti. Muchas personas, lamentablemente, solo tienen un conocimiento teórico de quién es Jesús. Tal vez leen la Biblia, pero no le conocen. Y por lo tanto, su manera de pensar no cambia. Y tampoco cambia su manera de actuar. Entonces, finalmente, actúan como si no fueran cristianos. Viven en afanes, en egoísmos, en orgullo, tienen codicia en sus corazones y siguen pecando. Y a la vez dicen que son cristianos. Por lo tanto, el testimonio de estas personas hace que aquellos que no conocen a Jesús crean que los cristianos son hipócritas y crean que es solo una religión más. ¿Comprendes por qué debes cuidar tu manera de comportarte, de ser, de vivir? Por eso es que necesitas rendir tu vida a Jesucristo por completo. Tener una relación con Él, una relación real, no una simple religión más. Jesucristo te ama. Él quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar. Para eso es que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre para que more en ti y te guíe a Jesucristo. Y tú escuches las palabras de Jesús y las entiendas y le obedezcas. Y así des un buen testimonio, un buen ejemplo de que eres coherente. Y el que te conozca, crea que eres cristiano. Y crea de verdad que Jesús vive, porque vive en ti, porque cambió tu manera de ser. Recuerda que Dios quiere morar en tu vida a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, no los voy a dejar solos, vendré otra vez a ustedes. ¿Cómo? Podrás preguntarte, a través del Espíritu Santo. Recuerda que Jesucristo es el Hijo de Dios, es uno con el Padre. Por lo tanto, cuando viene a morar a tu vida el Espíritu Santo, Él te guía a Jesús. Él te llena de Jesús para que seas un cristiano real y des
testimonio, ejemplo a las personas de que Jesucristo vive, que Jesús resucitó. En la medida que vayas creciendo espiritualmente, conociendo a Jesús y tengas la promesa del Espíritu Santo en tu vida, llegará el momento en que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, te va a guiar a que le sirvas. Además de tu servicio personal, diario, a Dios, en consagración, en leer la Biblia, en orar, también un servicio a las personas, como Jesús quiere, de la manera que Jesucristo desea para ti. Recuerda que esta es su obra y es la obra del Padre. Tú solo eres un siervo de Jesús, que quieres hacer lo que Jesucristo te mande. Por lo tanto, una vez que recibes a Jesús en tu vida, debes buscarle con todo tu ser y a través de Jesús buscar a tu Padre Celestial con todo tu corazón, rogando su promesa del Espíritu Santo. Y una vez que la recibas, debes permanecer unido a Jesucristo, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y así, tal como fue con Pablo y Bernabé, junto con otros cristianos que estaban buscando a Dios, orando en el nombre de Jesucristo al Padre, llegó un momento en que el Espíritu Santo tomó a Pablo y a Bernabé y les dijo: vayan y hagan un viaje misionero, predicando, enseñando, testificando de Jesús. Y ellos fueron en obediencia, y la gracia de Dios estaba con ellos, porque eran guiados por el Espíritu Santo. Y cuando terminaron el viaje, volvieron nuevamente a la ciudad de origen. Y al tiempo después, nuevamente decidieron comenzar otro viaje, guiados por el Espíritu Santo. Solo que entre Pablo y Bernabé hubo un problema muy grave. Y es que Bernabé quería que los acompañara en este nuevo viaje su primo, su familiar, que era Juan Marcos. Y Pablo estaba en completo desacuerdo, no lo aceptó. La razón es porque en el anterior viaje misionero, Juan Marcos ya los había acompañado como un ayudante y en algún momento del viaje los abandonó y no quiso seguir trabajando con ellos. Entonces Pablo se opuso, no quería llevar nuevamente a Juan Marcos. Y si bien es cierto, un cristiano debe dar nuevas oportunidades a las personas. Sin embargo, en ese momento Pablo había comprobado que Juan Marcos no estaba aún preparado. Y Pablo tenía que cuidar el testimonio que ellos tenían que dar. Porque si las personas creen, pero ven que Juan Marcos los abandona y se va, eso es un muy mal testimonio, muy mal ejemplo de falta de compromiso, de falta de amor, de falta de servicio. Entonces, finalmente, Pablo no aceptó llevar nuevamente a Juan Marcos. Y en conclusión, hubo una separación. Bernabé siguió con Juan Marcos y Pablo siguió sirviendo a Jesucristo en un nuevo viaje misionero junto a otra persona llamada Silas. Y ocurrió que cuando comenzaron este viaje misionero, el amado Espíritu Santo hizo que Pablo conociera a Timoteo. Y Timoteo fue el principal colaborador que iba a tener Pablo y que iba a estar con Pablo ayudándole en la obra de Jesús durante el resto de su vida. En conclusión, Dios
premió a Pablo por esforzarse en cuidar el Evangelio, dar el correcto testimonio de Jesús a las personas. Entonces, debes entender que tú debes ser un cristiano de verdad. Debes rendir tu vida a Jesucristo, no solo para recibirlo en tu corazón como tu Señor y Salvador, no solo para creer en Él, sino también permitiendo que Él te guíe y que le obedezcas. Y antes de que sirvas a Jesucristo, necesitas buscarle, necesitas conocerle, necesitas que Él te guíe, necesitas que el Espíritu Santo venga a tu vida para que te guíe y así sepas cómo servir a Jesucristo guiado por el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo te dará las palabras de Jesús, tú obedecerás a Jesucristo. El Espíritu Santo te ayudará y tu forma de pensar y de actuar cambiará. Tu Padre Celestial irá tratando en tu vida y tendrás un testimonio real, verdadero, de que crees en Jesús. Y así servirás a Jesucristo y los que te vean reconocerán que eres un cristiano de verdad. Si lees la Biblia, te encontrarás que tiempo después, Juan Marcos terminó trabajando con Pablo y era un estrecho colaborador de él. Y esto te indica de que Pablo no tenía un prejuicio en contra de Juan Marcos, solo que Pablo quería que Juan Marcos madurara, se rindiera por completo a Jesucristo para que tuviera un buen testimonio, que fuera coherente. Y así en ningún viaje misionero más Juan Marcos se cansara o aburriera y dejara el servicio. Pablo cuidaba el testimonio que entregaban. Cuida tu testimonio. Dios es bueno, Él es un Dios de oportunidades. Si tú has vivido en la hipocresía, en la religiosidad, en la apariencia, Jesucristo te ama y quiere que tú cambies. Antes de servirle en un cargo en una iglesia, primero tienes que conocer a quién vas a servir. Primero tienes que recibir al Espíritu Santo en tu vida para que de esa forma sirvas a Jesucristo de la manera que Jesús quiere y así agrades a Dios y tengas recompensa por tu trabajo. Te ruego que despiertes porque estamos viviendo en una época llena de engaño y de maldad, donde las personas no buscan a Dios y la mayoría de los cristianos solo tienen una religión, no conocen realmente a Jesucristo, no les sirven como Jesús quiere. Te ruego que despiertes. Cuida tu testimonio. Cuida que si dices creer en Jesús, realmente Jesucristo sea tu Señor. Cuida que lo que proyectes a las personas sea de verdad una vida cristiana. Y que si alguien habla mal de ti, sea mintiendo, sea porque te envidia, por orgullo o porque no acepta que seas cristiano, pero no porque tú tengas un mal comportamiento. Si recuerdas a Esteban, él fue un cristiano fiel a Jesús. No era alguien importante, nunca fue un líder relevante, era un sencillo servidor que era lleno del Espíritu Santo y por lo tanto testificaba de Jesucristo. Jesús lo usaba, él agradaba a Jesucristo y tenía un buen testimonio para con los demás. Reconocían que Esteban era cristiano. Y la palabra de Dios dice
que solo a los religiosos de esa época, a ellos les molestaba a Esteban, al punto que lo arrestaron y lo llevaron con mentiras ante un tribunal. Pusieron testigos falsos que decían mentiras contra Esteban. ¿Por qué? Porque los religiosos de esa época decían amar a Dios, pero no le obedecían. Por lo tanto, no amaban a Jesucristo, no rendían sus vidas a Jesús, no le obedecían. Y en consecuencia, les desagradaba Esteban. Porque Esteban amaba a Jesús y obedecía a Jesús. Y era Esteban un testigo fiel de Jesucristo. Llegó al punto en que con engaños y mentiras lo condenaron a ser apedreado. Eso es, que le lanzaban piedras hasta su muerte. Y ocurrió que mientras Esteban era apedreado, él oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y añadió también Esteban: y no les tomes en cuenta este pecado. En conclusión, Esteban imitó a Jesucristo hasta en su muerte, perdonando y pidiendo el perdón de aquellas personas que con engaño, que con mentira le apedreaban. Este caso de Esteban nos enseña lo que es ser un cristiano verdadero hasta la muerte. Tener una vida con un testimonio real de que Jesucristo vive en él, y que si los religiosos o todos aquellos que rechacen a Jesús lo acusan ante la justicia, sea solo a base de mentiras, y no porque tengan algo real que sacar contra su testimonio de vida. En muchos países hay persecución y muerte de cristianos por intolerancia, por injusticia y maldad. Y la palabra de Dios declara que si un cristiano ha de padecer persecución, no sea porque ese cristiano tenga un mal testimonio, por hipocresía, por mentira en su vida, sino que si un cristiano ha de padecer persecución, sea teniendo un testimonio limpio, siendo un testigo de Jesús, y que aquellos que lo acusan lo hagan con mentira y con engaño. En este último caso tendrás recompensa, porque Dios juzgará tu causa y te hará justicia. En conclusión, procura tener un testimonio real de que Jesucristo vive en ti, y que si enfrentas injusticias, menosprecios, rechazos, sea porque crees en Jesús, porque amas a Jesucristo, y eso les moleste a algunos. Y no porque tú des mal testimonio, porque tengas una vida en hipocresía. Cuida tu testimonio, procura tener una vida limpia, ordena tu vida, ordena tu corazón. Recuerda que estamos en tiempos peligrosos. La Biblia lo declara. Estamos viviendo en tiempos donde las personas son amadoras de sí mismas, solo son egocéntricas, llenas de orgullo, de violencia y de rebelión. Por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta maldad, y por eso vendrá una profunda crisis a este mundo. Entonces, en medio de toda esta oscuridad espiritual, Jesucristo quiere que tú seas luz, que tengas un testimonio real, que tu vida hable de que Jesucristo vive en ti, que con tu forma de pensar, de hablar y de actuar seas un testigo de Jesús, que actúes en amor, en justicia, que seas como Jesucristo. Y para eso necesitas tener a Jesucristo
gobernando en tu vida. Necesitas rendir tu vida a Jesucristo por completo. Jesús te ama. Voluntariamente se entregó para morir en una cruz y así pagar por tus pecados. Solo tú tienes que creer en Jesús, ir ante Él con un corazón humilde, arrepintiéndote de tus pecados, tu orgullo, tu hipocresía, todas tus maldades, y con humildad debes creer en Jesús y pedirle el perdón. Y Jesús te va a perdonar. Y Él te va a dar salvación, te va a dar vida eterna, para que tú tengas una nueva vida en Él y dejes la religión y tengas una relación real con Jesucristo. Entonces, para esto, repite a continuación la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, Jesucristo te ha perdonado todo tu pasado, todos tus pecados, y tú has hecho a Jesús tu Señor y tu Salvador. Y también Jesucristo quiere sanarte de toda enfermedad, porque Jesús, cuando fue a morir a la cruz, Él recibió heridas en su cuerpo, profundas llagas, y a través de sus heridas, Jesucristo pagó por tu sanidad. Él llevó tus enfermedades, Él sufrió tus dolores para que tú estés sano. Por lo tanto, si estás enfermo, tienes que creer en Jesús, creer que Él es tu Salvador y Él es tu sanador. Repite este versículo de la Biblia cada día. El versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Tienes que creer que Jesucristo te sanó en la cruz, y tienes que confesar su palabra, y tienes que orar a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, suplicándole por esta promesa, rogando tu sanidad por medio de Jesucristo. Y Jesucristo hará un milagro en tu vida y te sanará, porque Jesús te ama y tu Padre Celestial te ama. Tú tienes que creer, tú tienes que confiar en Jesús, tienes que aferrarte a Jesucristo. Jesús dijo: ustedes son como ramas, como pámpanos, que deben dar fruto y deben estar unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Tienen que permanecer unidos a mí, y de esa manera el Padre los irá limpiando, tratando en sus vidas, para que den fruto y cada vez den más fruto. Entonces, con humildad le buscas, cada día oras a Dios en el nombre de Jesús, le alabas, le adoras a Jesucristo y lees la Biblia, en especial las palabras de Jesús, y le obedeces. Te vas a bautizar en las aguas como Jesucristo lo ordenó, y vas a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Es la promesa del Padre
y el Espíritu Santo vendrá a tu vida, te llenará y te guiará. Eso es permanecer en Jesucristo. Y verás cómo tu vida cambia y dejarás en el pasado la religiosidad, la apariencia, la hipocresía. Eso de decir que eres cristiano, pero en tu vida privada vives como los que no conocen a Jesús, con ídolos, amando este mundo en pecado. Entonces dejarás la hipocresía, la apariencia y tendrás un buen testimonio. Jesús, a través del Espíritu Santo, llenará y gobernará tu vida. Y de esa manera tú te mantendrás esperando a Jesucristo, porque Jesús es tu única esperanza. Dios ha hablado que viene un tiempo de profunda crisis a este mundo, y solo Jesucristo será tu refugio. Debes permanecer unido a Jesucristo, obedeciendo su palabra, llenándote de su presencia, del Espíritu Santo de Dios, hasta que Jesucristo venga en su segunda venida. Jesús volverá. Él es nuestra esperanza. Cuando Él venga, Él nos arrebatará, nos dará cuerpos nuevos, eternos. Nunca más dolor, ni enfermedad, ni tristeza. Será un gozo eterno, una sanidad eterna. Y estaremos con Jesucristo para siempre. Y también Jesucristo en su segunda venida vendrá a acabar con la maldad de este mundo. Él juzgará, limpiará esta tierra y comenzará su reino sobre este mundo. Jesucristo es tu esperanza y tú debes cuidar, ser un cristiano de verdad, cuidar tu testimonio. Finalmente, te recuerdo que si quieres contactarnos o enviarnos tus pedidos de oración, puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Jesús es bueno, Él es amor, porque Él es uno con el Padre y nuestro Padre Celestial es bueno, es amor y Jesucristo quiere que seas lleno de su presencia, lleno del Espíritu Santo. Jesucristo quiere que conozcas a tu Padre Celestial y que lo ames con todo tu corazón. Y de esa manera cambie tu vida. El Espíritu Santo te guíe y ames a las personas con el amor de Jesús, ese amor incondicional, limpio, puro y sacrificial. Y de esa manera seas un testigo de Él a todas las personas. Tengas un buen testimonio de que Jesús realmente vive en ti. Y depende de ti que tú cuides tu vida, que tomes las determinaciones para ser un cristiano verdadero. Jesucristo quiere darte la victoria. La Biblia dice que para vencer las tinieblas, vencer al mundo, necesitas a Jesucristo. Necesitas su hermosa sangre y necesitas tener un testimonio de que Jesucristo vive en ti. Y para eso menosprecias tu vida en este mundo. Renuncias a lo que las personas de este mundo aman. Riquezas, gloria, fama, grandezas, poder. Y por lo tanto estás dispuesto a rendir tu vida a Jesús. Y así el Espíritu Santo te llenará. Y entonces amarás a Dios, amarás a Jesucristo y le obedecerás. Y darás un buen testimonio a las personas de que Jesucristo vive en ti y que eres
no un religioso, sino un cristiano de verdad. Dios te bendiga.